Evangelio de Jesucristo, Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Parábola del fariseo y el publicano. Jesús contó esta otra parábola para que algunos que, seguros de sí mismo, por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados, adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano». Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador». Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Jesús da una lección a todos aquellos que tienen mucha confianza en su propia rectitud, aquellos que se creen muy buenos por hacer actos buenos ante los ojos de la gente, pero en su interior están muy lejos de ser piadosos y justos. Los fariseos eran gente muy religiosa. Pertenecía a una secta de judíos que llegaban a un extremo innecesario al tratar de obedecer las leyes y al interpretarlas, y agregaban mandatos e instrucciones. Ellos eran los que enseñaban en las sinagogas fuera de Jerusalén, y como rabinos permanecieron en el tiempo luego de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo. Eran muy estrictos en su forma de vida y con frecuencia eran autojustificados y muy críticos de otros. Se subían a un pedestal de santidad y desde allí juzgaban a los demás. Los publicanos, por otra parte, eran considerados hombres inmorales y traidores. Con frecuencia explotaban a las personas cuando cobraban los impuestos para el gobierno romano. Una parte de tales impuestos era entregada a los romanos y otra se la dejaban ellos. No eran vistos de una forma favorable y con frecuencia eran tratados con desprecio. El fariseo estaba en la parte más alta de la sociedad religiosa y el publicano en la parte más baja. A los publicanos se les mencionaba junto a los pecadores. El fariseo, situado en esa altura, resultaría el más aceptable ante Dios. Los judíos religiosos practicaban la oración 3 veces al día, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Se consideraba que la oración era más eficaz si se ofrecía en el templo, por lo cual el templo era frecuentado a esas horas. Así, fue al templo y presentó el sacrificio. Cuando se puso en pie y oró, aquí vemos que su oración exteriormente es dirigida a Dios, pero en su interior el hombre está hablando de sí mismo y solo nombra a Dios una sola vez y no lo vuelve a nombrar. En toda su oración este fariseo se elogia a sí mismo. En ninguna parte presenta sus pecados, ni pide perdón por nada. Al contrario, empieza a compararse con personas de mala reputación
tanto orgullo y prepotencia en una oración. Había dejado a este hombre en el engaño más grande. La oración va dirigida solo a Dios y consiste en alabarlo, adorarlo, y solo Él es perfecto. Nosotros, por más que seamos fieles delante de Dios, no somos nada, no somos dignos. Debemos ser humildes y humillarnos delante del Señor siempre. De pronto la atención del fariseo es atraída al cobrador de impuesto, que está golpeándose el pecho y clamando a Dios por la misericordia. Entonces incluye también a este publicano en su oración, añadiendo: ni aun como este cobrador de impuesto. No se dio cuenta que el hombre a quien tanto despreciaba estaba consiguiendo el perdón de Dios, perdón que el fariseo nunca vería a menos que ocurriera en su corazón un cambio interno, una transformación completa. Este hombre se para a cierta distancia. Ciertamente está en el templo, pero allí es donde mora Dios en un sentido especial. Él necesita a Dios desesperadamente, al Dios de amor perdonador. Este hombre se avergüenza de su pecado y se golpea el pecho como un acto de desesperación. Profundamente consciente de la presencia de Dios, se aferra al Señor en oración y clama: oh Dios, ten misericordia de mí. El pecador con fervor suplica a Dios que haga propiciación por él. Tiene hambre y sed de la más grande bendición. Sabe que la ira de Dios será quitada y obtendrá su favor y su perdón. Su oración está totalmente en el Espíritu con Dios. El cobrador de impuestos volvió a su casa justificado. Los pecados del hombre han sido borrados. Ahora él vuelve a casa. Ha sido quitada la tempestad de su corazón. Ahora todo es paz, porque está profundamente convencido que la aprobación de Dios le pertenece. El fariseo también vuelve a casa, pero no tiene nada. Jesús deja bastante claro el contraste entre estas dos personas para enseñar sobre el orgullo y la humildad. Porque el hombre que es orgulloso no admitirá pecados ni fallas en su vida. Llegará al punto de orar por los pecados de otros, pero nunca confesará los de él. Pero aquel que con corazón sincero se acerca a Dios es el que será enaltecido. Recordemos que la salvación depende de la gracia. Ninguno de nosotros tiene razón de despreciar a nuestros compañeros. Todos nos acercamos al trono de la gracia con manos vacías. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Oh Señor, qué gran lección espiritual nos das en tu santo Evangelio. Vemos que de nada le sirve al hombre la autojustificación. De nada nos vale profesar una vida piadosa si nuestro corazón está tan lejos de la humildad. Enséñanos a ser humildes, a doblegar nuestro corazón. Bien dice tu palabra, que tú buscas ese corazón contrito y humillado, y honestamente, Señor, queremos tener ese corazón conforme al tuyo, que te busque, que te ame, como la del publicano que oraba y decía: soy pecador, necesito tu misericordia, muéstrame tu piedad y tu compasión a mí, que la necesito en mi vida. Oh Señor, oramos de esta manera, para que purifiques, limpies nuestra vida, renueves nuestro pensamiento y nos ayudes a convertirnos en hombres justificados por tu amor. Gracias hemos de darte. Por favor, yo oro por cada hermano y hermana que en este momento están experimentando esta palabra de restauración en su vida, para que sean levantados, ayudados por ti. Derrama tu hermosa y santa bendición
sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y por tu Espíritu Santo. Amén.